Saludos, seguimos con el 7.5, el apartado 7.5, paridad sobre el libro de Levine de química cuántica. Existen ciertos operadores mecanocuánticos que no tienen un análogo clásico. Un ejemplo es el operador paridad. Recordemos que las funciones de onda de los sólidos armónicos son pares o impares. Vamos ahora a cómo está relacionada esta propiedad con el operador paridad. El operador paridad se representa con este símbolo. ¿Ok? Vamos a buscar su significado. Y esto es simplemente pi mayúscula, el operador pi mayúscula. Se define por su defecto sobre una función arbitraria de que pi, operador pi, f de x, y, z, que es el operador de paridad, va a ser igual a f negativo x, negativo y, negativo z. Es decir, cuando tú haces ese operador, si encima de una operación, va a ser igual a la misma función evaluada con el opuesto. El operador paridad cambia el valor de cada coordenada cartesiana por su opuesto. Por ejemplo, pi de x menos e a sub y va a ser igual a x al cuadrado negativo, pero como está al cuadrado, cambia el negativo z va a ser positivo z y a y va a ser negativo a y. Como con cualquier operador mecano cuántico, estamos interesados en los valores propios de CI y las funciones propias GI del operador paridad. Entonces tenemos que la paridad de GI es igual a CI GI. Entonces la clave está en calcular el cuadrado de pi. Entonces pi al cuadrado es igual a la función f de x, y, z, que va a ser igual a pi sobre la función pi que afecta a la función f de x. Entonces cuando pi afecta a la función f de x, le va a cambiar los signos, pero luego cuando pi le cambia los signos a f de x negativo, entonces con sus coordenadas negativas, entonces vuelve al original. Puesto que f es una función arbitraria, concluimos que pi al cuadrado es igual al operador unidad. O sea, no tiene efecto. Hacemos actual ahora el operador phi sobre la ecuación 7.52 sobre esta y obtenemos que pi al cuadrado sobre pi al cuadrado gi es igual a pi de 6 gi. Entonces pi al cuadrado sobre gi es igual a 6 pi sobre gi. Entonces pi al cuadrado sobre gi va a ser simplemente igual a 6 al cuadrado sobre gi, donde hemos usado la ecuación de los valores propios, puesto que pi al cuadrado es el operador unidad al lado izquierdo de la ecuación, es simplemente gi y tenemos gi es igual a 6 gi, 6 al cuadrado. La función gi no puede valer 0 en todos los puntos. La función 0 se rechaza siempre como función propia de razones físicas, por lo que podemos dividir esta ecuación por gi para obtener ci al cuadrado igual a 1. Entonces dividimos entre gi al cuadrado, gi 3 me da 1, entonces ci al cuadrado va a ser igual a 1, ci va a ser igual a más o menos 1. O sea que los valores propios pi al cuadrado puede ser más 1 o menos 1. Que esta deducción es aplicable a cualquier operador cuyo cuadrado sea el operador unidad. ¿Cuáles son las funciones propias de G sub i? La ecuación de valor 7.152 escribe como que pi sobre la función gi es igual a más o menos x, y, z. Ahora, si gi es igual a negativo x, negativo y, negativo z, entonces va a ser igual también a más o menos gi, x, y, z. Si el valor propio es más 1, entonces gi negativo x, negativo y, negativo z pasa a ser igual gi, x, y, z. Y gi es una función par. Y si el valor propio es negativo y, el valor propio, estamos hablando de negativo 1, entonces gi negativo x, negativo y, negativo z pasa a ser negativo y sub i, x, y, z. Y gi es una función impar. Por tanto, las funciones propias del operador pi son todas las funciones pares e impares posibles que se comporten bien. Cuando el operador conmuta con el operador hamiltoniano, podemos seleccionar un conjunto común de funciones propias para ambos operadores, como hemos demostrado en la sección punto 4. Las funciones propias h son funciones de onda estacionaria phi. Así pues, cuando yo pongo a operar el operador paridad con el hamiltoniano, resulta que conmutan y da 0. La función de onda phi sub i pueden escogerse de forma que sean funciones propias de la paridad. Acabamos de demostrar que las funciones propias de la paridad son pares o impares, porque cuando se cumple la ecuación 7.56, cada función de onda puede elegirse de forma que sea par o impar. Vamos cuando conmutan los operadores paridad y hamiltoniano.
Para un sistema de paridad de partículas, tenemos que el operador hamiltoniano sobre el operador de paridad es igual a el operador de energía cinética por el paridad más el potencial sobre paridad. Y aquí vamos a distribuir h barra sobre 2m menos sobre la parcial sobre x al cuadrado de la paridad menos, o sea, va a estar por x, por y, por z más el potencial. Entonces aquí la paridad de estos tres juntos, estos tres, acá con ese menos ahí adelante, la paridad de esa expresión me va a dar negativo. Entonces eso va a ser igual a la parcial negativo x, o sea, negativo x aquí de f de esta cantidad igual a esto por x, negativo y. Entonces va a ser igual a la parcial de esta cantidad al cuadrado y va a ser de esa forma. O sea, cuando tenemos aquí en esta parte aquí, tenemos esto por esto y me va a quedar de esta forma. Donde f es una función, concluimos que la parcial al cuadrado de x por la paridad va a ser igual a 0. O sea, ahí se trabaja solamente con y, con x. Ahora para y y z también se demuestra, obtenemos las similares a esto, así igual. Y ahora esta se transforma en esto, en el potencial. Entonces cuando tú afectas el potencial, lo multiplicas, potencial por f de x va a ser igual a potencial con variables negativas y f de x en variable negativa. Si la función exponencial potencial es una función par, es decir, que tiene los valores negativos, entonces va a obtener valores positivos. Entonces esto se transforma en que la paridad del potencial por f de x va a ser igual a potencial por la función negativo, que es igual al potencial por la paridad de la función. De modo que también se cumple para el operador de paridad. Entonces, el operador hamiltoniano es 0 si potencial es par. Esto resulta generalizaciones fácilmente en el caso de n partículas. Para un sistema de n partículas se define el operador paridad como paridad de la función f igual a, le cambiamos los signos a todo, es decir, que la función cumple cuando b x1 x1 va a ser igual a b negativo, todo negativo. B satisface esa ecuación, se dice que B es una función par de 3n coordenadas. En resumen tenemos, cuando la energía potencial es una función par, podemos escoger las funciones de onda estacionaria de forma que cuando sí sea par o impar. Una función que es par o impar se dice que tiene paridad definida. Si todos los niveles de energía son no generados, como ocurre generalmente en los problemas unidimensionales, entonces a cada valor propio de la energía le corresponde una función de onda independiente phi y no hay posibilidad alguna de elección, aparte de una constante multiplicativa arbitraria de las funciones de onda. Así pues, para el caso no degenerado, las funciones de onda estacionarias deben tener paridad definida cuando B es una función par. Por ejemplo, para el oscilador armónico unidimensional, B es igual a 1 medio K por X al cuadrado, que es una función par y las funciones de onda tienen paridad definida. La función energía potencial del átomo del hidrógeno es par y los orbitales hidrogenoides pueden escogerse de forma que tengan paridad definida. Para el caso degenerado es posible elegir las funciones de onda, ya que cualquier combinación lineal arbitraria de las funciones que corresponden a los niveles degenerados es una función propia de H. Para niveles de energía degenerado podemos pues escoger las funciones de onda de forma que tengan paridad definida, tomando las combinaciones lineales adecuadas, si bien no es necesario que dichas funciones tengan paridad definida. La paridad ayuda a evaluar integrales. Hemos demostrado que cuando nosotros estamos trabajando con una función que está siendo evaluada por una integral definida del infinito negativo al infinito positivo, va a ser igual a 0 cuando sea par. O sea, cuando f de x es una función par, va a ser igual a 0. Yo pensé que esto era cuando era impar, porque cuando es par lo que hace es que se pone el doble aquí.
La paridad ayuda a evaluar integrales. Hemos demostrado que aquí f de x igual a 0 cuando f de x es una función par. Y tenemos resultado para la 3n. Entonces aquí también va a ser igual a par, a 0. Donde la integración a las 3n, esta ecuación se cumple debido a que la contribución a la integral de valor g, ese punto se compensa con la contribución de este. En caso más general, se presenta cuando la integral de una función impar de alguna, pero necesariamente de todas las variables, sea una función tal. Eso es cuando es impar, eso no es cuando es par. Eso es cuando es impar. ¿Ok? Porque es 0, ahí te da 0, porque aquí lo que hace es que da el doble de la función. Entonces, ok. Entonces, la demostración de este resultado, o sea, se anulan, pero se anula cuando la integral es impar.